1. Scott Fischer. El 10 de mayo de 1996, el guía estadounidense Scott Fischer lideró su equipo hacia la cumbre del Everest. Fischer tenía 40 años y había conquistado las montañas más altas del planeta sin oxígeno suplementario. Ese día, dos expediciones comerciales ascendían simultáneamente, creando congestión peligrosa en la zona de la muerte. Fischer se sentía enfermo desde días antes. Había gastado energía ayudando a otros alpinistas en problemas más abajo. Su equipo alcanzó la cumbre alrededor de las 4 de la tarde, 2 horas después del límite de seguridad establecido en las 2 de la tarde. Durante el descenso, Fischer se debilitó progresivamente. El aire delgado confundía su mente. Instruyó a su Sherpa que liderara a los clientes hacia abajo mientras él los seguía. Entonces llegó la tormenta. Vientos de 113 kilómetros por hora, temperatura de menos 40 grados Celsius, visibilidad cero. Fischer se quedó atrás cerca del escalón Hillary. Su cuerpo comenzaba a apagarse. Dijo a su equipo que continuaran sin él. Su Sherpa tuvo que elegir entre los clientes o Fischer. Lo dejó atrás. Al día siguiente, los equipos de rescate encontraron su cuerpo. La máscara de oxígeno estaba en su rostro, pero la botella vacía. Sus manos desnudas, la chaqueta desabrochada. La hipotermia severa había engañado a su cerebro, haciéndole creer que ardía de calor. Su cuerpo fue movido de la ruta principal, pero permanece en la montaña. Suscríbete antes de que tú también te quedes congelado mirando contenido mediocre en otro canal. Svea, Hannelore Schmatz. El 1 de octubre de 1979, la alpinista alemana Hannelore Schmatz llegó al Everest con su esposo Gerhard. Ella tenía 39 años. Gerhard alcanzó la cumbre ese día y descendió con seguridad. Le advirtió a Hannelore que el clima empeoraba. Ella decidió continuar. El 2 de octubre inició su ascenso con el alpinista estadounidense Ray Jeannette y varios Sherpas. El clima era brutal. Vientos violentos, nieve constante, menos 30 grados Celsius. Alcanzó la cumbre a la 1:30 de la tarde. El descenso fue catastrófico. Hannelore y Ray se movían demasiado lento. Se quedaban sin oxígeno. Oscurecía y seguían en la zona de la muerte. Los guías Sherpas les ordenaron seguir moviéndose. Detenerse significaba muerte. Eran demasiado débiles. Decidieron pasar la noche a 8.534 metros, completamente expuestos al viento helado. El Sherpa Sundar se quedó con ellos. Al amanecer, Ray estaba muerto. El frío lo había matado durante la noche. Hannelore apenas respiraba. Con ayuda de Sundar intentó caminar. Avanzaron solo 100 metros antes de que colapsara. Estaba a solo 100 metros de la seguridad del campo 4. Sus últimas palabras fueron pedir agua. Sundar tuvo que abandonar su cuerpo y descender solo. Sobrevivió, pero perdió la mayoría de sus dedos por congelación. El cuerpo de Hannelore permaneció sentado contra su mochila durante años. Ojos abiertos, cabello ondeando al viento. Los alpinistas la veían como un fantasma vigilante. En 1984, una tormenta finalmente arrastró su cuerpo montaña abajo. Hannelore Schmatz se convirtió en la primera mujer en morir en el monte Everest. 3. George Mallory. El 8 de junio de 1924, el británico George Mallory inició su tercer intento de conquistar el Everest. Tenía 37 años y era profesor. Escalaba con Andrew Irvine, de 22 años. A las 12:50 de la tarde, Noel Odell los vio por última vez a través de una brecha en las nubes. Estaban a solo 244 metros de la cumbre, avanzando con fuerza. Luego la niebla los envolvió. Nunca regresaron. El gran misterio del Everest nació ese día. ¿Alcanzaron la cumbre 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay? En 1999, una expedición de búsqueda encontró el cuerpo de Mallory a 8.155 metros. Estaba boca abajo, brazos extendidos como tratando de detener una caída. Pierna derecha rota, una cuerda rota alrededor de su cintura. Los investigadores examinaron sus pertenencias. Mallory había prometido dejar una fotografía de su esposa Ruth en la cumbre. La fotografía no estaba en su cuerpo. Esto sugiere que pudo haber alcanzado la cima. Cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest, Mallory respondió:
Porque está ahí. Su muerte se convirtió en la más legendaria del alpinismo. El cuerpo de Andrew Irvine nunca fue encontrado. El misterio permanece sin resolver después de un siglo. FUR. Shrija Shah Chlorfine. El 19 de mayo de 2012, la canadiense Shrija Shah Chlorfine cumplió su sueño de infancia. Tenía 33 años. Había gastado $100,000 pidiendo un préstamo contra su casa. Ese día, más de 500 alpinistas ascendían simultáneamente. La zona de la muerte estaba congestionada. Largas filas de espera. Shrija alcanzó la cumbre a las 2:30 de la tarde, 30 minutos después del límite seguro. Su líder de equipo le rogó que regresara. Ella estaba visiblemente débil. Insistió en continuar. En la cumbre sostuvo una bandera canadiense, sonriendo detrás de su máscara de oxígeno. El descenso reveló la magnitud del problema. Su habla se volvió incoherente. No podía pensar con claridad. No lograba mantenerse en pie. Los sherpas tuvieron que arrastrarla. Había estado escalando durante 24 horas. Iba por su 9ª botella de oxígeno. Una tormenta empeoró las condiciones. Finalmente colapsó. No pudo continuar. Shrija Shah Chlorfine murió en el descenso. Su cuerpo fue encontrado cerca de la ruta con una bandera canadiense colocada sobre él. Su esposo Bruce viajó a Nepal para traerla a casa. Había alcanzado su sueño, pero el precio fue absoluto. Dale like si valoras tus 10 dedos. A diferencia de algunos sherpas, tú aún puedes hacer clic. 5. David Sharp. El 15 de mayo de 2006, el británico David Sharp murió mientras más de 40 alpinistas pasaban junto a él. Tenía 34 años. Era su tercer intento de conquistar el Everest. En 2003 había regresado por congelación. En 2004 llegó a 350 metros de la cumbre antes de rendirse. Esta vez escalaba solo, sin oxígeno, sin radio, sin sherpa, sin equipo de apoyo. Durante su descenso se refugió en Green Boots Cave, un abrigo rocoso a 8.500 metros, donde yacía el cuerpo de otro alpinista desde 1996. Sharp estaba congelándose. Los primeros en encontrarlo fueron alpinistas turcos en la madrugada del 15 de mayo. Estaba vivo, pero apenas consciente. Le dieron oxígeno. Era demasiado débil para moverse. Continuaron descendiendo. Horas después, Mark English lo encontró. Le ofreció oxígeno. Sharp lo rechazó. English continuó hacia la cumbre. Durante todo el día, 36 alpinistas más pasaron junto a Santel. Algunos intentaron darle medicamentos. Otros trataron de ayudarlo a levantarse. La mayoría asumió que ya estaba muerto. Maxim Chaya se quedó con él hasta que tuvo que partir para salvarse. Sharp murió esa tarde. Su muerte generó indignación mundial sobre la ética del alpinismo. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest en 1953, declaró públicamente que quienes abandonaron a Sharp estaban equivocados. Su cuerpo permaneció en Green Boots Cave. 6. Yasuko Namba. El 11 de mayo de 1996, la ejecutiva japonesa Yasuko Namba estaba a punto de completar su sueño de toda la vida. Tenía 47 años. El Everest era la 7ª y última cumbre de las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente. Había pagado $65,000 para unirse al equipo de Rob Hall. Alcanzó la cumbre tarde en el día. Durante el descenso, la tormenta masiva del 10 de mayo la atrapó. Vientos de 113 km por hora. Temperatura de -40 grados Celsius. Visibilidad 0. Yasuko se perdió con otros alpinistas a solo 91 metros del campo 4. Pasaron la noche expuestos al clima extremo. Por la mañana estaba semicongelada, pero aún respiraba. El guía Anatoly Bukreev encontró al grupo. Logró rescatar a 3 alpinistas. Yasuko estaba demasiado congelada. No podía caminar, apenas respiraba. Bukreev enfrentó una decisión imposible: salvar a quienes podía mover o quedarse con todos y morir. Dejó a Yasuko a solo 100 metros de la salvación. Murió sola en la nieve esa noche. Su muerte es considerada una de las más trágicas del desastre de 1996. Estaba tan cerca de completar las 7 cumbres y tan cerca del campamento seguro.
Su cuerpo permanece en la montaña cerca del campo 4. 7. Francis Arsentiev. El 24 de mayo de 1998, la estadounidense Francis Arsentiev se convirtió en Sleeping Beauty. Tenía 40 años. Intentaba ser la primera mujer americana en alcanzar la cumbre sin oxígeno. Escalaba con su esposo Sergei. Sin oxígeno, sin radios, sin sherpas, alcanzó la cumbre a las 2:30 de la tarde. Durante el descenso se separó de Sergei. Él logró regresar al campamento. Francis no apareció. El alpinista británico Ian Woodall la encontró a 350 metros bajo la cumbre. Había estado expuesta durante 24 horas, menos 40 grados Celsius. La hipotermia había engañado a su cerebro. Se había desnudado hasta la ropa interior, sus músculos completamente rígidos. Moverla era imposible a esa altitud. Ian tuvo que elegir, quedarse y morir, o abandonarla y sobrevivir. La dejó. Su cuerpo permaneció visible durante 9 años. Los alpinistas la llamaron Sleeping Beauty, porque su rostro parecía pacífico. En 2007, Ian Woodall regresó y la envolvió en una bandera americana. 8. Rob Hall. El 11 de mayo de 1996, el guía neozelandés Rob Hall murió al lado de su cliente Doug Hansen. Hall tenía 35 años. Había alcanzado la cumbre 4 veces anteriormente. Ese día había establecido un límite estricto: regresar a las 2 de la tarde. Hansen llegó a la cima a las 4 de la tarde. Hall se quedó con él. Rechazó abandonar a su cliente. La tormenta los atrapó a 8.748 metros. Durante la noche, Hansen murió. Hall permaneció junto a Peazoiel. Contactó por radio al campamento base toda la noche. Su voz se debilitaba progresivamente. Los equipos de rescate no pudieron alcanzarlo. El clima era demasiado peligroso. Su última comunicación por radio fue con su esposa embarazada Jan en Nueva Zelanda. Le dijo que la amaba, que cuidara a su bebé. El radio quedó en silencio. Su cuerpo permanece en la cumbre sur del Everest. El desastre mató a 8 personas en total. 9. Joshua Cheruyot Kirui. El 22 de mayo de 2024, el banquero keniano Joshua Cheruyot estaba a 48 metros de hacer historia. Tenía 40 años. Intentaba convertirse en el primer africano en conquistar el Everest sin oxígeno. Menos del 2% de los alpinistas lo intentan. Su guía Sherpa Nawang llevaba una botella de oxígeno de emergencia. Las reglas eran claras. Solo usarla si Joshua se desmayaba o el clima empeoraba críticamente. En Bishop Rock, a solo 48 metros de la cumbre, Joshua comenzó a comportarse extrañamente. Estaba confundido. No escuchaba a Nawang. Cuando Nawang intentó darle el oxígeno de emergencia, Joshua lo rechazó. Su cuerpo se estaba apagando por la falta de aire. En el campamento base perdieron contacto por radio. Finalmente encontraron el cuerpo de Joshua en una grieta del hielo. 48 metros bajo la cumbre. Nawang nunca fue encontrado. Tenientes Sergei Arsentiev. El 23 de mayo de 1998, el ruso Sergei Arsentiev desapareció buscando a su esposa Francis. Tenía aproximadamente 40 años. Lo llamaban el leopardo de las nieves. La noche del 22 de mayo había logrado regresar al campamento. Francis no apareció. Al amanecer del 23, Sergei tomó botellas de oxígeno y ascendió nuevamente. Su hijo Paul, de 11 años, había tenido una pesadilla la noche antes del ascenso. 2 alpinistas atrapados en una montaña, incapaces de descender. Sergei desapareció durante la búsqueda. Su cuerpo fue encontrado al año siguiente. Había caído intentando alcanzar a su esposa. Paul quedó huérfano a los 11 años. La pesadilla de Paul se había materializado con precisión escalofriante. 11. Sundar Sherpa. El 3 de octubre de 1979, el Sherpa Sundar sobrevivió, pero pagó un precio devastador. No murió en el Everest, pero la montaña se cobró partes de él. Había acompañado a Hannelore Schmatz y Ray Jeanette cuando decidieron pasar la noche a 8.534 metros. Ray murió durante la noche. Sundar intentó ayudar a Hannelore a descender. Lograron avanzar solo 100 metros antes de que colapsara.
Tuvo que elegir, dejar su cuerpo o morir con ella. Eligió vivir. Sundar perdió la mayoría de sus dedos de manos y pies por congelación. 12. Nawang Sherpa. El 22 de mayo de 2024, el Sherpa Nawang desapareció junto a Joshua Cheruyot. Su cuerpo nunca fue encontrado. Nawang llevaba la botella de oxígeno de emergencia que Joshua rechazó usar. Cuando Joshua comenzó a comportarse incoherentemente cerca de la cumbre, Nawang intentó salvarlo. Ambos desaparecieron. Los equipos de rescate encontraron a Joshua días después. Nawang simplemente se desvaneció en la montaña. Se convirtió en otra vida perdida intentando salvar a alguien que había tomado decisiones fatales.